Capítulo número 8, la capa de red, una de las capas más interesantes y donde se centra la mayoría de nuestro trabajo en las redes modernas. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este maravilloso capítulo. La idea es explicar cómo funciona este protocolo imperante, que es el protocolo IP, en sus dos versiones, IPv4 e IPv6, cómo se hace el proceso de enrutamiento y la función precisamente de esa tabla de enrutamiento. Entonces ya vamos por la capa número 3 de este modelo de 7 capas, ¿sí? En esencia ya tenemos que entender que, bueno, en la capa 1 éramos bits, en la capa número 2 se hizo un intercambio de datos de direcciones físicas y de tal manera que si un equipo tiene que procesar una trama porque es el dueño de esa MAC de destino, va entonces a procesar el paquete ahora con sus distintos componentes, que en este caso serán las direcciones de los protocolos IPv4 o IPv6. Generalmente entonces en la red podemos utilizar incluso ambos esquemas de direccionamiento. De hecho hay varios procesos de migración a IPv6. Uno de ellos es el Dual Stack, que nos permitiría utilizar tanto direcciones IPv4 como IPv6, ¿sí? Lo que sí bien es cierto es que sin las medidas adecuadas realmente no son interoperables. Es decir, desde una red IPv4 generalmente no podemos alcanzar por naturaleza un IPv6, aunque ciertamente hay ciertos mecanismos de tunelización y hay ciertos tipos de NAT que permitirían hacer algo como eso. Los detalles específicos cuando estemos viendo todo lo referido específicamente a IPv6. Características del protocolo IP, más allá de su versión, es un protocolo no orientado a la conexión. Esto lo hemos dicho varias veces en clase que parece algo bastante antagónico, que el protocolo al cual están migrando todas las comunicaciones del planeta Tierra al momento en que se está grabando esta sesión, no sea orientado a la conexión. Pero específicamente no orientado a la conexión, lo que significa es que este protocolo en sí, o sea, digamos, recuerden que cada capa del modelo de comunicación es independiente, es decir, digamos, no está como, no le presta servicio a otras capas, ¿sí? Lo que ocurre en cada capa es de forma independiente. De tal manera que el protocolo en sí mismo, el protocolo IP, no se encarga realmente de que a donde se van a transmitir los datos, ese destino final esté disponible para recibir esos datos, ¿sí? De eso se va a encargar las capas superiores, específicamente la capa 4, en una de sus versiones del protocolo, que es TCP. TCP es un protocolo, a diferencia de IP, que es orientado a la conexión. Antes de transmitir datos, se va a asegurar que el destino esté disponible para recibirlos. Establece una sesión. Todo lo contrario ocurre en IP. Es un protocolo no orientado a la conexión. IP solamente tiene la información necesaria precisamente para que ese paquete, si las condiciones son las que se tienen que dar, va a llegar a su destino. Y por tal motivo eso también le confiere el atributo de ser un protocolo del mejor esfuerzo. Es decir, la información que contiene es lo que permitirá, con el mejor esfuerzo y ciertas condiciones, que generalmente son favorables, llegar a su destino. Y es independiente del medio, es decir, que podemos utilizar el protocolo IP sin importar cuál sea el medio por el cual se van a transportar los datos, sean microondas, sean señales eléctricas, sean fibra óptica, es independiente. Entonces, aquí profundizando un poco más lo que es sin conexión, es lo que estamos hablando, no se establece una conexión, porque de hecho si el mismo paquete IP, de hecho sí se llama la PDU en este proceso de la comunicación, paquete, cuando estamos hablando de IP estamos hablando de paquetes. Si el mismo paquete está corrupto, sería imposible entonces entregarle, como si, como en este caso, una carta no tiene destinatario, no se puede entregar, por más que tenga quien originó la carta. Y cosas así por el estilo. Precisamente eso es lo que hace que el protocolo solo tiene información necesaria y suficiente para llegar a su destino, sin que eso sea una garantía que siempre va a llegar, ¿sí? Hay otros factores que influyen. Aquí está lo del mejor esfuerzo. De hecho, el protocolo IP, una de sus características es que no tiene acuses de recibo, ¿sí? Es decir, si cuando un paquete llega o cada vez que un paquete alcanza su destino, no necesariamente va a tener acknowledgements, ¿sí? Eso es importante saberlo
porque hay otros protocolos que sí, como TCP, que cada vez que envía cierto grupo de información recibe un acuse de recibo de que esa información llegó. En IP no vamos a ver ese comportamiento. Y por supuesto es independiente del medio porque no va a importar a través de qué medio lo estemos transmitiendo, como ya lo habíamos advertido. ¿Sí? Eso es una función muy versátil, sobre todo en la actualidad. Eh, Aunque eso sea así, realmente también se ve afectado por otros factores como el MTU, que es la máxima unidad de transmisión. Ciertamente es un valor o un factor que influye mucho en la capa de enlace de datos porque es la máxima capacidad de información que se puede transmitir por un medio, ¿sí? En consecuencia, si los datos superan el MTU, generalmente tienden a fragmentar o incluso de plano a denegar el tráfico, lo cual por supuesto afectaría al protocolo IP, ¿sí? Así que generalmente eh, la mayoría de las redes no permite paquetes fragmentados por cuestiones de seguridad y por factores como lo que estamos viendo más abajo, de que la fragmentación genera generalmente latencia, ¿sí? Esto además es súper interesante porque es un fenómeno que generalmente se presenta cuando usamos la versión 4 de protocolo, es decir, IPv4. Sin embargo, como podemos ver a continuación, en IPv6 no hay paquetes fragmentados. ¿Pero por qué no hay paquetes fragmentados? Porque en IPv6 ocurre algo diferente. En IPv6, antes de transmitir un dato, hay un protocolo que se llama IPv6 MTU Path o MTU Path Discovery, que la idea es detectar cuál es el MTU mínimo de un camino, es decir, el valor más pequeñito, y los datos antes de salir se les da el formato para que tengan ese valor máximo de MTU, de tal manera que en teoría, desde el punto A hasta el punto Z de la comunicación, no va a haber un MTU más grande porque ya previamente se calculó cuál es el MTU más chico de toda la comunicación. Así que en teoría no debería haber ningún tipo de fragmentación. Eso es algo bastante útil y muy interesante que se haya incluido en la versión IPv6. En la estructura del header del paquete debería estar la información necesaria, como dijimos antes, para que ese paquete llegue a su destino. Aquí tenemos un panorama bastante acertado y concreto de lo que es este header. Vamos a encontrar de lo que más nos interesa eh, este comportamiento. Aquí como tenemos un campo que es versión, obviamente va a indicar que es la versión 4. Valores más importantes, bueno, obviamente va a tener una dirección IP de origen, un IP de destino. Va a tener un campo muy interesante que va a hacer referencia a lo que son los flags que podemos sí, manipular para darle lo que sería el famoso QoS. Cuando habilitamos un marcado específico para cada paquete, podemos colocarlo en diferentes colas, estas colas diferentes priorizaciones, eso lo veremos en el capítulo de QoS. Otro de estos valores súper interesantes, bueno, el famoso time to live o el TTL, que es este valor que nos indica cuánto tiempo máximo puede estar o cuántos saltos máximo puede atravesar un paquete. En teoría, su uso, su fin es evitar que un paquete permanentemente se quede circulando por una red IPv4. Y para este pequeño brief, bueno, el protocolo, que hace referencia al protocolo que está transportando, si es TCP, si es UDP, si es ICMP, ¿qué está transportando este paquete? Obviamente lo que está en gris más abajo es el contenido del paquete, lo que está transportando las capas superiores. Aquí está un resumen de lo que hace cada una de esas capas, digamos las más significativas. Usted puede poner pausa en este momento y tomar notas si fuese necesario. En el currículo va a encontrar videos y por supuesto muchas más demostraciones ampliando la información que también pueden consultarnos en clase. Respecto de IPv4, bueno, tenemos IPv6 que ya sabemos que viene a reemplazar IPv4, que es un protocolo ya agotado. Ya no hay direcciones IPv4 públicas que entregar. Básicamente ahora lo que se está es intercambiando unos por otros, bloques, compañías que se fusionan, pero en sí ya no hay forma de crear, de generar nuevas direcciones IPv4. Así que IPv6 viene a reemplazar. Y además que, bueno, los mecanismos propios que se crearon para IPv4 tienen sus limitaciones, como el NAT. Así que
le damos paso a IPv6, un protocolo que nos va a permitir crear 340 undecillones de direcciones, basadas precisamente en esta longitud más grande que tuvimos la oportunidad de ver anteriormente, 128 bits, representadas en números hexadecimales para nosotros los seres humanos, es lo que permite crear esta gran e inmensa cantidad de direcciones. Aunque ciertamente se pensaba lo mismo cuando se creó IPv4, pero bueno, suponemos que quienes están pensando esto, quienes pensaron esto, lo hicieron muchísimo mejor. Acá tenemos campos que son similares en IPv6 respecto a IPv4, están en color fucsia o morado. Tenemos por acá esta la versión, obviamente aquí va a indicar que es IPv6, también tenemos una edición IP de origen y un IP de destino. Campos interesantes, bueno, aquí tenemos este Traffic Class, algo parecido a lo que vimos en IPv4 para el QoS, el tamaño de la carga útil, el next header de que es el protocolo que viene a continuación, el TTL, aquí ahora se llama Hop Limit, y ahora tenemos un campo también que se llama Flow Label, que le va a permitir a los equipos intermediarios determinar qué comportamiento está teniendo un tipo de tráfico y cómo tratarlo para que sea más eficiente la comunicación. ¿Por qué? Porque hay ciertos datos que tienen cosas en común, IP de origen, IP de destino o protocolos, y los routers entonces en función de esto pueden tomar decisiones, claro, obviamente, previa configuración de un administrador de red en técnicas como la de Traffic Engineering, para hacer que una red siga ciertos paths de acuerdo al flujo que está transportándose en ese momento. ¿Sí? Acá está una explicación muchísimo más detallada de esos campos más significativos de este protocolo. Bueno, vean que ahí, por cierto, hay una pequeña pifia, ¿no? en la lámina. Aquí dice campos significativos de IPv4. Bueno, realmente es de IPv6. Ojo con eso. Aquí tenemos otros elementos, que es el extension header, que son campos opcionales, ¿sí? Y el recordatorio de que en IPv6 no hay fragmentación, porque hay un protocolo que se encarga primero de determinar cuál es ese camino y cuál es su MTU máximo o mínimo. Hablando específicamente del enrutamiento, del proceso de reenvío de datos, hay una sola máxima que hay que entender. Cuando un dispositivo determina hacia dónde debe mandar un paquete, eso lo hace basado en su dirección IP de destino. Y posteriormente la decisión que se toma es, bueno, cada dispositivo dentro de esa red debe tener una tabla de enrutamiento. Entonces se compara la IP de destino contra la tabla de enrutamiento del dispositivo y se toma la decisión. Por ejemplo, yo voy a abrir ahora mismo la que tenemos acá en nuestro computador local y podemos hacer un comando como este netstat-r. Haciendo esto vemos la tabla de mi equipo local desde donde estoy grabando esta sesión. Y aquí, por ejemplo, podemos ver estas son las rutas activas para este dispositivo. Aquí vemos una muy característica que vamos a ver muy frecuentemente. Ven que este equipo tiene una ruta que comienza así, destino de red 0000, máscara de red 000. Eso hace referencia a una ruta por defecto. Es decir, cualquier ruta coincide con esta línea y en consecuencia significa que el destino a dónde se van a mandar esos paquetes es a esta IP, a la 192.168.0.1 a través de esta IP que tiene mi interfaz, la 192.168.0.97. Es decir, que mi computador sabe que cualquier paquete que quiera enviar a cualquier destino debe mandarlo a ese gateway. ¿Sí? Obviamente a cualquier paquete que no pertenezca a la red local. Si quiero irme a 888, a 1010, no sé, cualquier IP que no esté en mi red, mi equipo le va a consultar a mi gateway, que generalmente es mi router, y de ahí va a ir al siguiente camino. Otra cosa interesante es que el proceso de enrutamiento se va dando paso por paso. Es decir, por ejemplo, en este escenario, este computador primero le va a preguntar a su gateway, que es un equipo que tiene más información, y este gateway a su vez le va a preguntar al siguiente salto, y así sucesivamente. ¿Sí? Cada equipo en el proceso va consultando al que tiene directamente conectado. Entonces, así todo el tiempo se va dando el proceso de enrutamiento. Cada equipo tiene que tener una tabla y esa tabla debe tener información. Si no tiene información, obviamente no puede enrutar el tráfico. Y para eso existen otros mecanismos para completar esa tabla de forma manual, agregando rutas estáticas o a través de protocolos de enrutamiento dinámico, donde se puede ir agregando esta información.
Otro de esos conceptos súper importantes a nivel de enrutamiento es lo que es el Default Gateway. Un Default Gateway es simplemente un dispositivo de capa 3 que generalmente está dentro de nuestra red local, ¿sí? Y es ese dispositivo al cual, como acabamos de ver en nuestra representación de nuestro computador local, esa IP, ese equipo al cual yo le voy a mandar todas mis consultas para redes que no estén dentro de mi entorno local y que él debería tener la capacidad de enviarlo al camino correcto, ¿sí? Por ejemplo, aquí nuevamente en este escenario tenemos un computador, en este caso PC1, que cuando se quiera comunicar a una red distinta a su red local, ¿y cómo sabe él cuál es su red local? Bueno, eso tiene que estar predefinido. Bien sea que ese equipo se le haya colocado un IP de forma estática o bien sea que se le haya colocado de forma dinámica. Pero ese equipo tiene que saber que cuando él quiera ir a otro sitio que no sea su red local, pues ¿a dónde lo va a mandar? A su gateway, que en este caso está representado por la IP que termina en punto .1 de ese router que se llama R1. Luego en R1, eso tampoco es ninguna garantía que si yo le mando los datos, R1 tiene que tener la respuesta a todo, porque probablemente ese R1 no tenga la tabla correctamente. Pero bueno, la idea de este curso es que nos encarguemos que posteriormente R1 tenga la información completa y adecuada para encaminar ese paquetito. Aquí está el comando más o menos como lo hemos hecho en nuestra computadora, el famoso netstat-r. Tiene otras variantes como el famoso raw print que nos va a ir dando información de la tabla. De hecho, usted, si no quiso hacerlo en su computadora porque usted no tiene Windows, sino otro sistema operativo, puede tener el video en este momento y colocar o observar en esta imagen cuál es la tabla de enrutamiento de PC1 y a dónde va a mandar los paquetes eh, en caso que quiera enrutarlo. De hecho, vean que el ejercicio es exactamente el mismo. Hay una ruta 0000. Este es el gateway que está representando esta IP que está aquí. Y la interfaz es la interfaz del equipo. Esta punto 10 es esta IP que está aquí. Sí, sencillo. Vamos a ver algunos conceptos básicos de enrutamiento. Aquí tenemos una pequeña topología y aquí estamos simplemente siguiendo aguas afuera lo que ocurre después de R1. ¿Sí? Simplemente entender que R1 también tiene una tabla con diferentes destinos. ¿Sí? Y que así como lo tiene mi computador, también podríamos encontrar rutas por defecto en R1 que apunten hacia otros destinos. Por ejemplo, en este caso, R1 tiene una ruta que dice, bueno, cualquier cosa que ese propio router no sepa, se lo va a enviar a R2. Y después R2, por ejemplo, pudiera tener así mismo, cualquier cosa que no conozca, lo manda a Internet. Y así sucesivamente se va mandando el paquete. Obviamente usted como administrador de red tiene que tener una visión integral de lo que ocurre en su red. No simplemente ir corriendo el problema, routers, aguas adentro de su red y sus paquetes van sin sentido a otro equipo, ¿no? Cuando hablamos específicamente de router, y esto es sumamente importante que lo complementemos con la práctica, es que vamos a estar trabajando con orígenes de enrutamiento. Los orígenes de enrutamiento pueden tener esta característica, pueden ser rutas directamente conectadas. Esa es información de la cual se alimenta el router. Interfaces físicas con direcciones IP que estén conectadas a él. Y ojo, no necesariamente tienen que ser físicas, pueden ser lógicas también. Pueden ser información que él esté aprendiendo de forma remota, es decir, que se le haya colocado una información específica a nivel manual, o que ese equipo lo haya aprendido de forma dinámica a través de un protocolo de enrutamiento. Y otro origen de enrutamiento es que al router le indiquemos, bueno, como lo vimos en el caso anterior, cualquier cosa que ese router no conozca, le declaramos una ruta por defecto. Y así lo mandamos a otro lugar. Aquí está cómo se hace una ruta estática. Una ruta estática es cuando le decimos nosotros manualmente al router a dónde debe mandar un tráfico específico. Y básicamente la característica es esta. Dentro de la configuración global del equipo le colocamos el comando iproute, red de destino, máscara de esa red de destino y siguiente salto. ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Sí? Este comando tiene un montón de variables, como por ejemplo le podemos indicar la interfaz de salida del router o incluso le podemos colocar un nombre, le podemos colocar una distancia administrativa o una métrica específica, ¿sí? Tiene varias acepciones esto de la ruta estática que definitivamente profundizamos durante la práctica, haciendo prácticas. En el protocolo de enrutamiento dinámico es simplemente que ponemos de acuerdo dos routers a utilizar un protocolo de tal manera que los routers van intercambiando de forma dinámica, por eso su nombre lo indica, información de enrutamiento que puede ir cambiando con el tiempo de acuerdo a que se caen interfaces, se pierden redes, un router le anuncia una nueva red a otro,
De esta manera usted no tiene que intervenir de forma manual, de forma periódica en los equipos, aunque ciertamente tiene que tener unos skills para que eso funcione correctamente y qué información necesita que se vean en ambos equipos. La idea es que, obviamente, al ser un protocolo de enrutamiento dinámico, la red tenga cierta autonomía, cierta flexibilidad de ir cambiando sin la intervención de un administrador. Necesariamente, esto requiere, como indicamos, una práctica, porque cuando estemos viendo la tabla veremos cosas como esta. Aquí, por ejemplo, podemos observar, sin ir de momento tan profundo en el detalle, podemos observar cosas como esta, que este equipo, después que se hace el comando show per route, estamos parados aquí en R1, después que este equipo hizo show per route, vimos aquí una S con un asterisco que significa que es una ruta por defecto, de forma estática, que usted la colocó, un administrador la colocó. Vean que tiene esta característica 00000 y esta palabra que dice aquí vía significa que el siguiente salto es la 209.165.200.226. Vean que es la IP que tiene el siguiente router. ¿Sí? Viendo otra información, vemos aquí una O que hace referencia a OSPF. No hace falta ser un erudito para saber esto porque aquí el router tiene una leyenda que nos dice qué significa cada una de esas letras que vemos ahí a la izquierda. Y aquí particularmente en este escenario vemos una O que hace referencia a OSPF. Y vean que la red es esta, la 10.1.1.0. ¿De dónde viene esa red? Bueno, esa red dice aquí, dice que la aprendo vía la misma IP de R2, o sea que esa debe ser una red que debe estar detrás acá de R2, ¿sí? Y esa la aprendí por un protocolo de enrutamiento dinámico. Puede ser SPF, puede ser IGRP, puede ser BGP, puede ser AES, etc. La idea es que esto lo practiquemos. Recuerden que esto es un video de brief, de resumen. La idea es ir profundizando junto con nosotros en las prácticas, que se agoten las preguntas que usted tenga y podamos ir haciendo diferentes estrategias para que usted logre la comprensión de cómo se hace el proceso de enrutamiento, bien sea en router, bien sea en computadores, etcétera, etcétera. Por ahora, mis estimados, esto ha sido todo en el capítulo 8. Es la mitad del curso en el módulo 1, por lo cual lo invitamos a seguir haciendo un esfuerzo y completar sus estudios de cara a la certificación 200-301. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.